Octubre se sabe que es el mes de concientización, principalmente sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama, ¿no? Es un mes en el cual se dedican y se apoya esto, que hay que hacerlo todo el año, por supuesto. Estas cuestiones de concientización son meramente simbólicas, pero vienen bien para recordar y también para actualizar la información, porque como toda cuestión científica, también algunas más rápido, de manera más lenta, como sea, pero siempre hay algún avance, siempre hay alguna novedad y en estos casos siempre, por supuesto, esas cuestiones son muy esperadas. Y lo vamos a convocar, lo hemos convocado una vez más al doctor Eduardo Bécar Varela, que es justamente mastólogo y además se dedica y atiende en el centro mamario, en el Hospital Austral y también en la unidad de mama, ¿sí?, en la clínica San Camilo en Capital Federal. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos una vez más para que nos haya atendido y podamos charlar con él unos minutos. Eduardo, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Un placer. Por favor, sos palabra más que autorizada, por eso te convocamos, porque en estas cuestiones nadie mejor que quien está en el día a día, ¿no?, de lo que es la atención para conocer cuáles son los casos, ¿sí?, cuál es la cantidad, si aumentan, si se mantienen o si bajan, y también las cuestiones que tienen que ver con la prevención, las últimas novedades y sobre todo con los avances a la hora de combatir esta enfermedad. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, es difícil a veces en Argentina poder dar una estadística bien actualizada, ¿no? De decir, bueno, este año con respecto al año pasado o el anterior, a veces esas cosas llevan más tiempo, pero bueno, desde el lugar donde uno está y que ve un rango de la población o de la muestra total, digamos, no diría que ha cambiado mucho la incidencia, las estadísticas en cuanto a incidencia, ¿no? A cantidad de casos. A veces por ahí parece que fueran más, puede ser que cada vez de a poquito la población también crece, así que uno ve más casos, pero estadísticamente no hay mucha diferencia en el riesgo en cada mujer de padecerlo con respecto a lo que era. Y hay, por ejemplo, en esa información que mencionabas, hay datos en cuanto a lo que es los tratamientos, a la eficacia, al tema de si hay mayor conciencia en cuanto a la prevención y ante el menor síntoma o posibilidad o duda, la consulta es más temprana. Bueno, sí, eso en general sí, lo que más allá de la incidencia de casos, van aumentando en general los casos de detección precoz y eso conlleva tratamientos más efectivos y mejores pronósticos, ¿no? Más tasas de pacientes que puedan resolver bien esta enfermedad y poder curarse, que es el gran objetivo de las campañas, en definitiva, lograr una detección tan precoz que las posibilidades de sobrevivir a un cáncer de mama sean mayores o mucho mayores del 90%. Y eso sí, en general se va viendo. Hubo, es verdad, con la pandemia una bajada en los casos, en las consultas, y eso trajo aparejado un poco algunos diagnósticos más tardíos, que de eso creo que vamos a tener definiciones en unos años, porque esta es una enfermedad que para saber el desenlace y cómo termina siendo la realidad, a veces uno tiene que pasar años, ¿no? Para saber si los tratamientos de hoy son efectivos o no, o cuánto más efectivos, tienen que pasar varios años. Entonces, tal vez eso no lo veamos inmediatamente, pero sí la sensación es de que hubo algunos cuantos casos en mujeres que no se habían atendido durante la pandemia, que no habían consultado, no se habían chequeado, y eso claramente trajo algunos pacientes con tumores más avanzados. ¿Y se puede determinar también algún movimiento en cuanto a la edad,
¿sí? O la franja etaria en la vida de una mujer en la cual se presenta con mayores posibilidades la enfermedad? Bueno, en eso es lo que por ahí tampoco ha cambiado mucho. Las edades de riesgo siguen siendo las que siempre fueron, con un claro aumento. A partir de los 40 años empieza a ser una enfermedad más común y más allá de los 50, donde realmente los casos ya empiezan a ser más habituales. No obstante, como siempre decimos en medicina, que en muchas cosas hay letra chica y hay casos siempre raros, y claramente hay mujeres con menos de 40 y algunas pocas con menos de 30 también, pero son casos que se van de la norma y que no tienen que llevar a que la población piense que está en riesgo con menos de 30 años. Claro. Por más que existen los casos, no generar pánico con eso porque también lleva a conductas cerradas. Dentro de esta cuestión de casos mínimos, rarezas, está, o en qué lugar está el cáncer de mama en hombres. Bueno, en ese mismo rango. Eso no se ha modificado. No. Existe, sigue habiendo, pero son casos tan excepcionales que no se recomienda que el hombre haga el chequeo mamario por la rareza. Es perder recursos, Claro. que hagan su chequeo cardiológico 1000 veces antes que un chequeo mamario, un hombre. Por De supuesto. hecho, una mujer también. Tengo que decir, a pesar de ser especialista en mastología, que una mujer y un hombre tienen muchas más posibilidades de morirse por enfermedades cardiovasculares y accidentes no accidentes de tránsito, perdón, ¿no? Con problemas originados en lo cardiovascular que por el cáncer de mama. Esa es una causa de mortalidad más frecuente. Claro. Pero el hombre desde ya que mucho más, así que vayan a un clínico mucho antes que a un mastólogo a que se revise sus mamas. ¿Hay alguna técnica que se esté estudiando en cuanto a alguna otra, justamente alguna otra técnica, lo que ya se aplica a la hora de atacar un tumor, en este caso mamario? Bueno, sí, ahí es donde ha habido por ahí, va habiendo más avances en oncología y en el tratamiento, que han habido más cambios. Las vedettes de estos últimos años, que son los tratamientos dirigidos en cáncer de mama, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de dirigir un tratamiento específico que va a atacar mucho más puntualmente las células malignas, que están basados en cuestiones inmunológicas, en la inmunidad, en anticuerpos, entonces que se dirigen a moléculas específicas de los tumores que no se encuentran en células normales. Entonces son tratamientos mucho más dirigidos que la quimioterapia clásica y habitual. Entonces genera mucho menos daño a los pacientes. Y en tumores que se escapaban a veces de los tratamientos clásicos, que obviamente no son la gran mayoría, pero son tumores que eran muy agresivos y con pronósticos muy malos y que hoy se están pudiendo manejar y revertir en muchas situaciones gracias a esta inmunoterapia nueva que son yo creo que la oncología está teniendo grandes avances por ese lado. Ahí está muy dirigido el foco hoy en día en muchas investigaciones y van apareciendo medicamentos nuevos que posibilitan que pacientes que ya se les habían agotado sus posibilidades tal vez y no tenían más líneas de tratamiento, tumores muy agresivos y con pronósticos que antes eran de pocos meses, hoy en día pueden sobrevivir y prolongar muchísimo los tiempos de supervivencia y además sobrellevándolo mucho mejor. Sobre todo eso va avanzando primero en las pacientes metastáticas, ¿no? Que se va bien, que los pronósticos eran los peores y hoy en día se puede mejorar muchísimo su pronóstico y las posibilidades van siendo cada vez mayores. Todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas. ¿Estos tratamientos se dispone acá en Argentina, se efectúan acá? Sí, muchos de ellos se disponen, van apareciendo. Sí, muchos existen, en realidad algunos hace varios años, y se van agregando más
a medida que van siendo aprobados, bueno, primero en general por organismos más internacionales y muchas veces no tardan tanto en llegar acá y en aprobarse acá de acuerdo a la evidencia que va surgiendo en el mundo. Sí, estamos, mi humilde opinión, digamos, que creo que no estamos en eso tan lejos, pero bueno, después está la disponibilidad que haya en toda la población y todos los recursos médicos en el país. Una cosa es que estén y que estén aprobados acá y que se disponga, y otra es que esté para todo el mundo disponible, ¿no? Eso es lo difícil a veces. Estamos en el mes de la prevención, de la concientización en cuanto al cáncer de mama, algo simbólico, como decíamos al principio, pero que claramente hay que hacerlo los 365 días del año, como tantas otras cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención de salud. No viene mal recordar aquellos síntomas, aquellos factores de riesgo, si los hay, que pueden predisponer a una persona, a una mujer en este caso, a tener un cáncer de mama. ¿Cuáles serían? ¿Qué hay que prestarle atención? Bueno, en lo que siempre insistimos y que sigue siendo eso, a pesar de ser lo más básico, sigue siendo lo más importante muchas veces, y a pesar de parecer simple no se hace, y una gran parte de los diagnósticos tardíos nos encontramos que la paciente no lo hizo, sin echar culpas, pero a veces es por desinformación. Por eso, por lo menos insistir con la información, que no haya sido por falta de información. Lo más efectivo para lograr que un cáncer de mama, que la paciente lo supere y lo supere bien, es la detección. Eso por lejos sigue siendo la mayor probabilidad de éxito, va a estar determinada por eso. Así, y es algo simple, y se está basado en el control mamario sin esperar a tener síntomas. Así que yo diría, no quiero hacer más hincapié en el control mamario de la paciente asintomática que en las pautas de alarma para consultar. Pero bueno, el control y la recomendación es la mamografía en forma anual a partir de los 40 años. Esa es la recomendación que se usa acá en Argentina. Hay países que tienen diferentes recomendaciones, diferentes, a partir de una edad diferente, y acá mismo hay sociedades por ahí que recomiendan esperar un poco más. Tiene que haber esa congestión de recursos. Pero eso es lo más importante. Y después, obviamente, si una paciente, por el motivo que sea, no lo hace, si nota alguna alteración en su mama, no esperar a que le duela, que muchas dicen, pero no me duele. Bueno, no es eso para nada un síntoma que uno tenga que esperar, sino si notan algo, alguna diferencia en sus mamas, conocer sus mamas, generando haciendo una palpación, aunque sea una vez por mes. Si la paciente no hace los controles que estoy diciendo que debería hacer, si no lo hace, por lo menos que se conozca sus mamas, y ante cualquier nódulo, dureza, distorsión, o que se vea al espejo una diferencia, ahí por lo menos consultar. Hacer una consulta. Para no llegar por la tarde. No esperar a que duela. ¿Sirve esto que pasa cada mes de octubre, que es estos 30 días, este mes de concientización? ¿Se nota ustedes en el día a día, quizás durante el mes o en el mes siguiente, un aumento de consultas, por lo menos en esto, ¿no?, de prevención? Difícil, pero uno diría que está al 100% todos los meses del año. Entonces, está siempre saturado y al 100%. Por eso no sé si noto más consultas, porque no podemos notarlas. No es que haya meses tranquilos hoy en día. Entonces, claro, no hay olas de menos consultas, por lo menos en los lugares donde yo trabajo. No tenemos estadísticas de consultas a nivel país, como para decir cuántas consultas hay en el país en cada mes. Ojalá uno pudiera analizar eso, y sería importante, porque la verdad es que si uno hace una campaña, sería bueno saber si da resultados, si es un cambio. Es muy buena la pregunta y no tengo una buena respuesta. Pero claro, yo creo que sí, pensaría que sí, porque la información nunca viene mal, y que se vea, y que se vea el rosa, y que todo el mundo hable del tema, creo que hace que hoy en día pocas mujeres
puedan no saber. Así que de alguna manera creo que es gracias a todas estas campañas de concientización que se logró todo eso. Bien, o sea que hoy por hoy una detección temprana, un tratamiento, eso abre la puerta a un tratamiento más específico y más efectivo también, con lo cual también una remoción de la enfermedad. Esto es un porcentaje alto, ¿no? En este sentido, Sí, por en suerte estos 3 sí. pasos. Sí, por suerte la gran mayoría de las pacientes entran en estos grupos de detección precoz. Y ahí obviamente que también va a haber una diferencia según zonas del país, estatus sociales, culturales y económicos, pero en general, por suerte, la gran mayoría de los casos de cáncer de mama se solucionan. Sin que Bien, todos caigan en la generalidad, ¿no? Hay que aclarar a veces, por pero supuesto. por suerte en general es una enfermedad que se puede resolver, eso claramente. Muy bien. Doctor Becar Varela, muchísimas gracias. Un año más y una vez más, digo, palabra autorizada, quien mejor que él, que es mastólogo, que tiene la experiencia del día a día, de los 365 días, como bien nos contaba, para conocer la realidad de esta enfermedad que, como venimos escuchando, ¿no? La prevención es fundamental, la detección temprana para poder así tener un tratamiento más eficaz y, por supuesto, liquidar a esa enfermedad. Así que muchísimas gracias por estos minutos acá en Zona Cero. Bueno, un gusto, un placer, Juan, como siempre también, y a tu disposición para todo lo que pueda ayudar.